Graciela, un gusto tenerte en el programa. La primera pregunta es si hay algo premonitorio en el arte. Premonitorio. Bueno, no sé si llamarlo así, pero volviendo a la frase de Kafka, la literatura es un reloj que adelanta, hay algo de eso. No sé si premonitorio, pero bueno, el título del libro es Lo que no vemos, lo que el arte ve, con esa idea de que hay una confianza en el arte, de ver y pensar y figurar algunas cuestiones que todavía en otros discursos, en otros lenguajes, no se alcanzan todavía a dar una forma más clara. Me parece que el arte puede hacer eso. Puede hacer eso porque tiene esa capacidad de dar forma material a las metáforas, ¿no? Volverlas visibles. Y la literatura, organizar la experiencia en relatos. O sea que algo de eso es lo que puede anticipar. Hablas de varios autores como Avi Warburg y quiero consultarte respecto de cómo se vincula lo artístico, el arte, con la psiquis colectiva, con el inconsciente colectivo y cómo se da ese diálogo, qué va sembrando el arte. Bueno, Avi Warburg es para un capítulo entero. Para mí siempre ha sido muy estimulante, sobre todo en su capacidad de reunir en imágenes, en su atlas de imágenes, tiempos y espacios distintos. Y esa forma fue muy inspiradora para mí en el sentido de pensar con el arte a partir de armar constelaciones, ¿no? En este libro en particular, pero también en los otros, lo que estaba en primer plano era esa urgencia por tratar de pensar en dos amenazas que para mí son las grandes amenazas del mundo contemporáneo: el descalabro climático y la inmersión un poco perturbadora en la vida digital, en un doble digital del mundo, en el mundo digitalmente administrado, que sería lo más problemático. Sí. Y frente a esas urgencias, ¿no? De alguna manera, esa forma de atlas, de constelación, funcionó como un imán de obras, de lecturas. Uno lee muy caprichosamente, ¿no? Va avanzando a veces con las novedades, a veces con las relecturas de los clásicos, pero bueno, esa urgencia fue como un imán, ¿no? De tratar de pensar en qué, no solo porque los artistas creo que se volvieron muy sensibles a estas cuestiones y están atentos, sino porque, como te decía, me parece que no solo pueden dar materialidad a las metáforas y crear parábolas para acercarse al espectador o los lectores, sino porque en estas cuestiones que son tan amplias, ¿no? Pueden manejar cuestiones de escala. Son cuestiones muy difíciles de abarcar, procesos muy complejos, ¿no? El cambio climático, el mundo digital, son, como lo llama alguno de los teóricos que cito en el libro, hiperobjetos. Entonces me parece que, volviendo a lo que preguntabas al comienzo, el arte puede acercarse achicando el foco, ampliando el foco, pensar a escala planetaria incluso, ¿no? Tanto la literatura como el arte. Y el atlas me parece que Warburg encontró una forma también de cambiar la escala, ¿no? Encontrando imágenes a partir de sus 60.000 volúmenes y reuniéndolas en un panel, era un modo de hablar a través de las imágenes, ¿no? y sobre todo a través del montaje. Y la idea de montaje también me parece muy
elocuente, muy eficaz, porque deja pequeños intervalos, ¿no? En donde se cuelan los lectores o los espectadores. Sí. Hablábamos de esto de la psiquis colectiva, el inconsciente colectivo y las pequeñas semillas que va dejando el arte, ¿no? ¿Hay posibilidades del arte de despertar conciencia hasta de cambiar el mundo? Sí, por supuesto, tengo inmoderada fe en el arte. Pero, ¿cómo? Tal vez es la pregunta, ¿no? Claro, claro. Y fíjate que en este caso, frente a estas urgencias de las que hablaba, Sí. pero en todos los casos, me parece que el arte que más puede producir eso que vos decís es el arte que no ilustra los temas, ¿no? Que no es simplemente Expositivo. expositivo o, como yo lo llamo así, un poco despectivamente, composición-tema, ¿no? Claro, No claro. es eso, sino el arte que me parece que consigue interpelar al lector Sí. y al espectador es el que cambia las formas, ¿no? Al menos en mi experiencia, me gusta leer o ver aquello que no he leído antes o que nunca vi, ¿no? Claro. Y cómo un autor o un artista consigue dar a ver algo que no habíamos visto antes, Claro. ¿no? Lo irreparable, ¿no? Es esa sorpresa que regala el arte, ¿no? Claro. O, bueno, para decirlo en términos más clásicos, el extrañamiento. Extrañamente, claro. Me parece que el arte o la literatura que extraña la mirada, que nos saca de, digamos, la mirada un poco anestesiada por la costumbre, es la que consigue hacer mella en el espectador y el lector, que es lo que vos preguntás. Y fíjate que bueno, en esta galería o en esta secuencia de artistas y escritores que se reúnen en el libro, que fue un poco azarosa, ya te digo, un poco a partir de mi propia experiencia, hay muchas sorpresas, en el sentido de que el arte es muy amplio, las formas son muy variadas, y los artistas y los escritores pueden llegar a los lectores y espectadores de formas muy imprevisibles, Claro, ¿no? claro. Para darte un ejemplo, hablando de estos temas tan inabarcables como el cambio climático, me alegró mucho encontrar una ópera performance que de hecho finalmente se trajo a Buenos Aires, la trajo el Colón, que se llama Sun and Sea, Sí. de unas artistas lituanas, donde traen esta preocupación tan inabarcable a una escena de playa, ¿no? Los plásticos, ¿no? Sí, los plásticos, o inclusive en la letra, en la partitura, en los movimientos de los performers, iba apareciendo esa preocupación, pero en términos cotidianos, ¿no? ¿Qué pasó con los corales y qué hacemos aquí rodeados de plásticos y cómo se va transformando el mundo medio imperceptiblemente, pero a través, ¿no? A través de un clima grave, sino Claro. más bien Del extrañamiento. exactamente, ¿no? Ahora, si nos quedamos solamente con la belleza, nos quedamos con algo superficial, nos quedamos cortos por no pensar en otros aspectos que pone en juego el arte. Bueno, primero habría que pensar qué entendemos por belleza, ¿no? Claro, sí. Que probablemente no todos estemos de acuerdo. Depende de la experiencia de cada cual, depende del momento, depende del marco histórico. Pero si entiendo bien lo que me preguntás,
sería como un primer acercamiento, ¿no?, a cuestiones estéticas que son las que primero aparecen. Pero siempre digo que hay que darle tiempo al arte y a la literatura, ¿no? Que no hay que quedarse con esa primera apropiación medio idiota de la vista, ¿no? Que es... La superficie, digamos. Sí, que es... sino darle tiempo, dejar que las obras hablen, ¿no? Claro. Darle ese tiempo para que hablen y digan más. Lo mismo con la lectura, y fíjate que en algunas de las obras que aparecen en el libro, como Sí. Los errantes de la novel Olga Tokarczuk, o una escritora norteamericana que me gusta mucho que se llama Jenny Offill, la misma forma que eligen promueve ese momento de distanciamiento, de reflexión, a partir de construcciones fragmentarias, ¿no?, que claro. van dejando una pausa, hablábamos en algún momento del montaje, y esto se hacía muy gráfico en algo que leí en una entrevista de Tokarczuk, que bueno, trata en Los errantes de componer esa cantidad de historias muy variadas en tiempos y en espacios. Compuso los fragmentos y después contaba que se paró sobre una silla, los distribuyó en el piso y los ordenó, claro, digamos, de alguna forma tratando de componer inclusive espacialmente, ¿no?, claro, esos fragmentos. Pero me parece que hay formas del arte y de la literatura que trabajan precisamente con esa voluntad de que esa primera apropiación idiota de la vista, como decía, no sea la única. claro. Hoy es muy difícil, vos fíjate que, no sé, creo que están hechas las estadísticas, pero el tiempo promedio, por ejemplo, de un espectador en un museo es 20 segundos por obra, ¿no?, lo cual es como un paso rápido. Sí, bueno, hay varias cuestiones, ¿no?, que atentan contra la posibilidad de conectarse con la obra. A veces el tamaño de los museos, ¿no?, y el poco tiempo que uno tiene para recorrerlos. Ahora, también hay un tema que tiene que ver con la accesibilidad, con algo político del arte, que la inmensa mayoría de las personas tengan la accesibilidad que muchos y muchas no tienen a ver una obra, a leer los libros, etcétera, etcétera. También hay un correlato de ese orden, ¿verdad? Bueno, la experiencia directa de las obras, por supuesto, la accesibilidad es más complicada, ¿no? Yo he tenido la suerte de dar clases afuera y en esos momentos para mí son una especie de don en el cual aprovechar para ver todo lo que puedo. Pero es cierto que, sobre todo en el sur global, las obras llegan más tarde, si llegan. Hablábamos de Sanancí, llegó unos cuantos años después de haber recorrido otros lugares del mundo, ¿no? Pero aunque pagamos un precio muy caro por todo lo que nos da la web es una especie de infinito de posibilidades, ¿no? Claro que la experiencia, insisto, directa del arte no es la misma. Y también en la literatura, ¿no? Sí, sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? La posibilidad de acceder a muchos libros en la web no es lo mismo que la experiencia material del libro en la mano. Total. Pero bueno, yo, por ejemplo, leo hace muchísimos años, muchísimos en serio, en Kindle. Ah, mira. Sí, eso es mucho más accesible, definitivamente, ¿no? Y entonces, bueno, casi todo puede llegar al Kindle muy fácil. Inclusive los libros que todavía no se tradujeron, que en general trato de leer en inglés, en el idioma original, ¿no? Claro. Quiero preguntarte cómo ves en este contexto la irrupción de la inteligencia artificial, casi como un caballo de Troya que no sabemos bien qué trae, o sí sabes qué trae. Bueno,
Ahí me preocupan varias cosas del mundo digital en general, no solo la inteligencia artificial. Me preocupa el efecto de las redes, me preocupa que el mundo digital, como decía al comienzo, está administrado por 3 o 4 empresas que de alguna forma deciden cómo los algoritmos van a funcionar para que sus usuarios se comporten de determinada manera, por supuesto con el lucro del mercado por detrás, ¿no es cierto? Así es. Y ahí llegamos a efectos preocupantes, como que una red social incida en las elecciones, por ejemplo, como lo hemos visto muy recientemente, ¿no? En Brasil, claramente, para poner un solo ejemplo, ¿no? Sí, para poner un solo ejemplo, Brasil, pero también en Estados Unidos, el gobierno de Trump, ya sabemos todas esas historias. Y aquí también creo que eso, en las últimas elecciones, el efecto fue muy claro. Entonces, fíjate, hay ahí primero un problema para atender, ¿no? Hay alguien que elige por nosotros, no solo en la política esto puede ser el fin de la democracia, pero no solo, ¿no? Alguien elige qué libros leemos, qué música escuchamos en Spotify, un algoritmo, ¿no? Eso por un lado. Por otro, me decías la inteligencia artificial. Claro que con todos los, como decía antes, todo lo que nos da la web, uno está más que agradecido, ¿no? De repente la biblioteca se amplió y la experiencia del arte se amplió y la información, la rapidez de la información se amplió, pero te decía que el precio es muy caro porque fíjate que ahora todo el esfuerzo que se invierte en avanzar con la inteligencia artificial, que finalmente no es más que una especie de remedio un poco pobre todavía de nuestra propia inteligencia, de alguna manera nos hace olvidar que hay otras inteligencias a las que podríamos atender, que sacan al hombre y la máquina del centro de la escena, ¿no? Por ejemplo. Te digo esto, por ejemplo, porque uno de los artistas de los cuales me ocupo en el libro y en otros libros es el argentino Tomás Saraceno, que nos ha demostrado muy claramente cuánto hay para aprender de las arañas. Claro. Que viven, que se organizan colectivamente, especies que han sobrevivido a muchas extinciones, que trabajan colectivamente, y me parece que esa especie de recalcitrante antropocentrismo no nos lleva muy lejos. Me parece que podríamos, no sé si es tan necesario tener claro que yo misma, por ejemplo, me maravillo con la rapidez con la cual la inteligencia artificial hoy puede traducir un texto o puede escribir al estilo de Susan Sontag. Claro, claro. Y por un lado, esa especie de juguete nuevo, ¿no?, de la inteligencia artificial que atrajo a millones de personas en el mundo. Olvidamos que por otro lado, detrás de eso hay un costo en emisiones, ¿no?, Sí. muy considerable. Esa especie de juguete es también una distracción, ¿no? Por no hablar de cosas por ahí más, de efectos por ahí más significativos, como qué puede significar esto en el mundo del trabajo o qué puede significar esto en la educación, ¿no? Están las universidades, por ejemplo, preocupadas con
cómo hacer para detectar si algo fue escrito por un algoritmo o fue escrito por un alumno. Claro. Pero eso me parece menor, ya te digo, lo central me parece que sigamos insistiendo en avanzar con algo que no es más que una copia de nosotros mismos, ¿no? Y en general más pobre. Un gusto, Graciela, muchas gracias. No, gracias a vos por la invitación. Hacía tiempo que nos teníamos que encontrar y bueno, finalmente sucedió.